Yo les voy a hablar sobre el patrimonio y cuál es su importancia. ¿Sabes por qué es importante el patrimonio? Bueno, en este video te lo vamos a explicar. Por primer lugar tenemos la definición de patrimonio. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona o entidad tiene en un momento dado. Es decir, es aquello que poseemos que tiene un valor económico. Ahora, su importancia. Bueno, ¿por qué es importante el patrimonio? Bueno, este es importante porque representa nuestra capacidad económica y nuestra estabilidad financiera. Este nos permite hacer frente a nuestras obligaciones y tener un respaldo económico en caso de imprevistos. Además, el patrimonio puede ser transmitido a nuestras futuras generaciones, por lo que es importante cuidarlo y hacerlo crecer. En este video te explicaremos la obligación jurídica y cómo puede extinguirse. En primer lugar tenemos qué es. La obligación jurídica es un vínculo que se establece entre dos partes, en el que una de ellas se obliga a cumplir con una prestación a favor de la otra. Esta prestación puede ser de hacer algo, de no hacer algo o de dar algo. ¿Cómo se extingue la obligación? Bueno, la obligación se extingue de varias formas, como el cumplimiento de la prestación, la imposibilidad del cumplimiento, el pago o la compensación. También puede extinguirse por la novación, que es cuando se modifica o altera el contenido de la obligación, o por la prescripción, que es cuando se agota el plazo para exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Sabes qué son los contratos y cómo han evolucionado a lo largo de la historia? Bueno, los contratos actualmente. Estos son acuerdos entre dos o más partes en las que establecen derechos y obligaciones que deben ser cumplidos por las partes involucradas. Actualmente los contratos son una herramienta fundamental en el mundo del derecho y se utilizan en multitud de ámbitos, como en el ámbito empresarial, laboral, inmobiliario, entre otros muchos más. Ahora, los contratos romanos. Bueno, en la antigua Roma, los contratos eran acuerdos entre particulares que regían por el derecho civil romano. Esos contratos eran muy importantes en la vida cotidiana de los romanos y se utilizaban para regular relaciones comerciales de compraventa, de alquileres, entre otras. Bueno, en este video hablaremos sobre los elementos de los contratos y la división de los contratos. En los elementos de los contratos, estos tienen tres elementos fundamentales: el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento se refiere a la voluntad de las partes de celebrar el contrato. El objeto es el contenido del contrato, es decir, lo que se va a hacer o entregar. Y la causa es el motivo por el cual se celebra el contrato. Ahora, en su división, bueno, los contratos se pueden dividir en dos grandes categorías: los contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos en los que solo una parte se obliga a cumplir con la prestación, mientras que los contratos bilaterales son aquellos en los que ambas partes obligan a cumplir con una prestación. Clasificación de los contratos. Contratos reales y contratos de mutuo. Los contratos se pueden clasificar de varias formas. Una de ellas es por su forma de perfeccionamiento. En este sentido, existen los contratos reales y los contratos de mutuo. Los contratos reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa o objeto del contrato, como en el caso del préstamo de una bicicleta, mientras que los contratos de mutuo se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, como en el caso del préstamo del dinero. La importancia de estos contratos, estos son importantes, es porque nos permiten conocer las características y requisitos de cada contrato, lo que facilita su correcta celebración y cumplimiento. Clasificación de los contratos. Otra forma de clasificar los contratos es por su objeto. En ese sentido existen los contratos de comodato, que son aquellos que son una parte de entrega u cosa para la que se use gratuitamente. Los contratos de depósito son aquellos en los que una parte de entrega son una cosa para que la guarde, y los contratos de prenda son aquellos en los que una parte de entrega una cosa u otra como garantía de deuda. La importancia de los contratos son muy importantes, ya que se clasifican por contrato según su objeto y su importancia, que nos permiten conocer las obligaciones y responsabilidades que las partes involucradas deben facilitar correctamente, pues, en forma de celebración y su cumplimiento. Fuente de las obligaciones y sujeto del delito. Bueno, en la fuente de las obligaciones y los sujetos del delito, esta es la causa del origen de la obligación. Esta causa pueden ser diversas índoles, como el contrato, el delito,
cuasicontrato. O sea, es decir, que todos estos son hechos o situaciones que se generan por obligación de cumplir con una prestación, como podrían ser que las personas pueden cometer un delito o ser víctima también de un delito. En este sentido existen dos tipos de sujetos: el autor, que es la persona que comete el delito, y la víctima, que es la persona que sufre las consecuencias del delito. Gracias. Clasificación de las fuentes y de las obligaciones y reparación del daño causado por la obligación reparatoria. Bueno, la clasificación de las fuentes de las obligaciones literal son que las fuentes se dividen en dos grandes grupos: las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que tienen una sanción legal, mientras que las sanciones naturales no tienen una sanción legal, pero sin una exhibición moral. En el caso de la reparación del daño, es causado o obligación reparatoria. La reparatoria del daño es causado o obligación reparatoria, o es la obligación que tiene una persona de reparar los daños causados a otra como consecuencia de un acto ilícito. Esta obligación puede ser diversa o índole, como la restitución, la indemnización o la reparación de una especie. Responsabilidad del delito victimario en el delito. La responsabilidad del delito victimario en el delito se refiere a la obligación que tiene una persona de reparar los daños causados a otra como consecuencia de su conducta delictiva. Esta responsabilidad puede ser civil o penal. Puede implicar la obligación de indemnizar a la víctima, entre otros. Responsabilidades especiales por causa de un hecho ajeno. Las responsabilidades especiales por causa de un hecho ajeno se refiere a la obligación que tiene una persona de responder por los daños causados por otra persona, aunque no haya sido ella quien haya causado directamente los daños. Por ejemplo, un padre puede ser responsable por los daños causados por su hijo menor de edad. A eso se refiere.